Inesperado giro de Rusia. Las nuevas condiciones de Rusia para Ucrania. En un giro inesperado, Rusia ha sorprendido con nuevas propuestas para entablar negociaciones de paz en el conflicto con Ucrania. Este cambio fue anunciado por el embajador ruso ante la ONU, quien detalló dos condiciones clave que reconfigurarían el camino hacia un posible acuerdo. Estas condiciones no solo reflejan la posición actual de Rusia, sino que también chocan frontalmente con los planes de Ucrania y de sus aliados occidentales. Primera condición: reconocimiento de la realidad territorial actual. El embajador ruso enfatizó que cualquier proceso de paz debe basarse en la situación territorial actual. Esto implica que los territorios ocupados por Rusia y Ucrania durante el conflicto deben ser reconocidos tal como están. En este contexto, áreas como Donbass estarían bajo control ruso, mientras que Kursk permanecería con Ucrania. Este punto supone un gran obstáculo para el llamado Plan de Victoria de Zelensky, que exige la recuperación total de los territorios ucranianos, algo respaldado por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. La postura de Rusia sugiere que cualquier negociación que no reconozca la actual división territorial es inaceptable. Esto contrasta con la visión occidental, que aboga por la restitución completa de las fronteras de Ucrania previas a la invasión. Segunda condición: desmilitarización de Ucrania. El segundo punto propuesto por Rusia es aún más polémico. Según el embajador ruso, Ucrania debe cesar de ser una herramienta en manos de otros países. En otras palabras, Rusia exige la desmilitarización del país, alegando que sólo así se garantizaría una paz duradera. La militarización de Ucrania, apoyada por Occidente, es vista por Moscú como una amenaza directa a su seguridad. El plan de Zelensky, que incluye la continuidad del apoyo militar internacional, es rechazado rotundamente por Rusia, ya que considera que este perpetuaría el conflicto y podría derivar en una derrota estratégica rusa. Además, el embajador subrayó que cualquier acuerdo que implique la capitulación de Rusia no traerá estabilidad a Europa, enfatizando que el impacto del conflicto trasciende las fronteras ucranianas y afecta la seguridad continental. El rol de Europa y la OTAN. Otro aspecto destacado es el aparente cambio en la postura rusa respecto a la integración europea de Ucrania. Aunque históricamente Rusia se ha opuesto firmemente a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, las recientes declaraciones del embajador dejan entrever cierta flexibilidad. Sin embargo, esta aceptación estaría condicionada a que Ucrania no se convierta en un peón de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos y la OTAN. Este matiz es clave, ya que refleja un posible enfoque de Rusia hacia un modelo de paz que permitiría a Ucrania un acercamiento a Europa, siempre y cuando no comprometa la seguridad rusa ni se utilice como plataforma para intereses militares externos. Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. Las propuestas rusas generan muchas preguntas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Está Rusia realmente interesada en la paz o busca consolidar sus ganancias territoriales y mantener a Ucrania bajo su influencia indirecta? El rechazo categórico al plan de Zelensky y la insistencia en la desmilitarización sugieren que Moscú pretende establecer un equilibrio favorable a sus intereses, evitando futuras amenazas. Por otro lado, estas condiciones plantean un dilema para Occidente. Si bien la paz es deseable, aceptar las demandas rusas podría sentar un precedente peligroso, debilitando la posición de Europa y Estados Unidos frente a conflictos futuros. El factor norcoreano y movimientos en Kursk. En paralelo a estas propuestas, se ha reportado un posible refuerzo de tropas rusas en la región de Kursk, con la llegada de soldados norcoreanos. Este movimiento podría ser una táctica para consolidar el control territorial en áreas clave antes de cualquier negociación. La implicación de Corea del Norte, aunque negada oficialmente por Moscú y Pyongyang, añade un nuevo nivel de complejidad al conflicto. Un juego estratégico de alto riesgo. El giro en la postura de Rusia marca un punto de inflexión en el conflicto, pero también aumenta la incertidumbre. Las condiciones propuestas no solo desafían las expectativas de Ucrania y sus aliados, sino que también reconfiguran el tablero diplomático. Con estas demandas, Rusia busca redefinir los términos del diálogo y asegurar sus intereses estratégicos, mientras que Ucrania y Occidente
enfrentan el reto de encontrar un equilibrio entre la paz y la justicia territorial. El camino hacia una resolución pacífica aún parece lejano, pero lo que queda claro es que las nuevas propuestas de Rusia han cambiado las reglas del juego. Una paz condicionada. Implicaciones de las nuevas exigencias rusas. Las condiciones planteadas por Rusia no solo buscan moldear las negociaciones de paz, sino también redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este. El reconocimiento de la situación territorial actual y la desmilitarización de Ucrania no son simples demandas. Representan un intento de consolidar los logros militares de Moscú y debilitar la influencia occidental en la región. Este enfoque plantea una serie de implicaciones que deben ser analizadas cuidadosamente. Reconocimiento territorial. Un precedente peligroso. Aceptar la primera condición de Rusia significaría legitimar la anexión de territorios como Crimea y partes del Donbass, algo que contradice principios internacionales fundamentales sobre la soberanía y la integridad territorial. Este precedente podría alentar a otros estados con ambiciones territoriales, desestabilizando aún más regiones en conflicto como el Cáucaso, los Balcanes o incluso Asia. Desmilitarización, seguridad o vulnerabilidad. La segunda condición, la desmilitarización de Ucrania, busca despojar al país de su capacidad de defensa, dejándolo vulnerable frente a futuras agresiones. Desde el punto de vista ruso, esto es esencial para garantizar que Ucrania no se convierta en una base de operaciones para la OTAN. Sin embargo, desde la perspectiva ucraniana y occidental, esta demanda equivale a dejar al país indefenso en un entorno geopolítico hostil. Divisiones en Occidente. Un objetivo estratégico. Otra implicación importante de las propuestas rusas es su potencial para explotar las diferencias dentro del bloque occidental. Mientras que algunos países europeos podrían estar dispuestos a aceptar concesiones para poner fin a la guerra, otros, como Polonia y los estados bálticos, ven cualquier concesión a Rusia como una amenaza directa a su seguridad. El papel de Estados Unidos y el futuro de la OTAN. Estados Unidos se encuentra en una posición crucial. Como principal proveedor de apoyo militar y financiero a Ucrania, su postura será determinante en cualquier negociación de paz. Sin embargo, las tensiones políticas internas en Washington, combinadas con el creciente cansancio de algunos sectores sobre la guerra, podrían limitar su capacidad para mantener el actual nivel de compromiso. Ucrania entre Europa y Rusia. La posición de Ucrania en estas negociaciones es compleja. Por un lado, busca preservar su soberanía y recuperar sus territorios, pero por otro, es consciente de que una guerra prolongada podría devastar aún más su economía y sociedad. La posibilidad de un compromiso territorial podría parecer tentadora para algunos sectores, especialmente si viene acompañada de un compromiso de integración con la Unión Europea. Perspectivas para el futuro. Las propuestas de Rusia deben ser analizadas en el contexto de una estrategia más amplia para garantizar su seguridad y mantener su influencia en la región. Aunque las condiciones actuales parecen inaceptables para Ucrania y sus aliados, podrían sentar las bases para futuras negociaciones si se combinan con incentivos económicos o garantías de seguridad. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.